Bienvenidos a mi canal educativo en materia jurídica. Quien les habla es Rix Hernández, abogada en el libre ejercicio de la profesión, profesor universitario, y bueno, quiero aprovechar para traerles un tema muy interesante relacionado con el proceso desde que se inicia una acción, una demanda para proveernos de los derechos que tenemos todos los ciudadanos con respecto a la tutela judicial efectiva hasta la sentencia. Vamos a ver cada uno de estos definiciones y conceptos importantes en un vocabulario bastante sencillo para que todos podamos comprender y digamos que como una especie de resumen paso a paso de cada uno de estos elementos. Déjenme compartir la pantalla para ver, para que podamos ver las láminas. ¿Sí? Ok, entonces tenemos acá los elementos de la teoría del proceso, y tenemos la siguiente agenda a revisar el día de hoy. Vamos a conocer un poco lo que es la definición de acción, pretensión, demanda, el proceso como tal, las fases del procedimiento, es decir, la fase alegatoria, probatoria y decisoria. Y por supuesto, revisar los artículos 26 y 257 constitucional, que digamos que esa es la línea transversal de cada uno de estos procedimientos o fases en materia pues, jurídica, en materia, digamos, legal. Muy bien. Empecemos a definir lo que es la acción. Es importante, antes de tomar en cuenta en términos conceptuales, pero es importante saber que para proponer la demanda, el actor debe tener un interés jurídico actual. Cuando hablamos en términos actuales, se refiere a la inmediata exigibilidad del derecho reclamado. ¿Sí? Entonces aquí es importante que exista o se cumpla el principio de interés procesal estipulado en el artículo 16 del CPC, que en líneas generales lo que te dice es no hay acción si no hay interés. Es decir, el actor debe tener un interés jurídico actual, donde exista o donde exija, digamos, ese derecho que está reclamando de manera inmediata. ¿Por qué? Porque obviamente el Estado, que a través del Poder Judicial es el que tutela el derecho a las personas y estas, para hacer valer esos derechos, debe hacerlo a través de la acción. Es decir, la acción entonces es el mecanismo, es esa herramienta, es ese instrumento que necesitan las personas para solicitar el tutelaje de ese derecho que están reclamando. Entonces, por tanto, el derecho que tienen estas personas es de perseguir ante los jueces lo que les deba. En consecuencia, la acción es un derecho subjetivo, público, por el que se requiere la intervención del órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Bueno, para proteger una pretensión jurídica. O sea, en líneas generales, la acción es el derecho como tal, natural, de la tutela judicial efectiva. Una vez conocido lo que es la acción, es importante revisar el término de pretensión. Pudiéramos nombrar muchos autores y muchos conceptos, pero me gustaría irme directamente al artículo 340 del Código de Procedimiento Civil relacionado con el libelo de la demanda, porque allí, a partir del numeral número 2, están los extremos de lo que es la pretensión. Y el incumplimiento o omisión de algunos de estos elementos pudiera pues invalidar, digamos, ese primer procedimiento. Entonces, el 340 no es más que los requisitos de forma para el libelo de la demanda, es decir, donde está plasmada la pretensión del actor. En el punto número 1, el numeral número 1, nos habla o estipula el Código de Procedimiento Civil la indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda. Esto es muy importante colocarlo en ese libelo
dado que su omisión puede interponer el demandado cuestiones previas de defectos de forma, establecido en el 346 en el ordinal número 6, más allá de que el actor puede subsanar dicho defecto de forma mediante diligencias por escrito ante el tribunal. Luego tenemos como requisito número 2 el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. Entonces aquí, obviamente, estamos hablando de la persona natural que debe identificarse y ese documento o medio documental es la cédula de identidad del actor en este caso, donde obviamente se especifique toda su identificación que está allí plasmada, nombres y apellidos, su número de cédula de identidad. Luego, en el requisito número 3, si el demandante o demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación de registro. Bueno, aquí tenemos que pedir el acta constitutiva y revisar cuál es su razón social, su denominación comercial, cuál es el objeto, su dirección fiscal, el tiempo de vida que tiene esa entidad que está bajo esa personería jurídica ficticia que ya todos conocemos, pero que obviamente, digamos, son los datos que deben aparecer allí en ese libelo de la demanda. Luego tenemos como requisito número 4 el objeto de la pretensión. Y ahí no es más que determinar con precisión las características de ese objeto que nosotros estamos o pretendemos que se nos subsane la situación jurídica en que ha sido vulnerada. ¿Ok? En este caso tenemos, por ejemplo, los bienes muebles. En dado caso que el objeto sea un bien inmueble, entonces, bueno, debemos precisar su ubicación, los linderos, la nomenclatura. En la misma medida, los bienes muebles deben identificarse con precisión los signos, señales, calidad, peso y medida. También tenemos los semovientes, que ya todos sabemos que se refiere al ganado, y estas se asimilan al régimen de los bienes muebles. Por lo tanto, entonces debemos conocer las características como las marcas y señales, entre otras. También tenemos como objeto de la protección los derechos u objetos incorporados, y esto está relacionado con datos, títulos y explicaciones para determinar su origen. Entonces, fíjense cómo, si nos vamos en los requisitos de forma del libelo de la demanda, tenemos que irnos en ese, digamos, en ese proceso cronológico, ¿no? Primer paso, segundo paso, tercer paso, luego el cuarto paso, que es el objeto de la pretensión, para irnos poco a poco a cada uno de estos requisitos. En el punto número 5 o el requisito número 5 estamos hablando de la relación de los hechos y los fundamentos del derecho en que se base la pretensión con las pertinentes conclusiones. Entonces, estos hechos deben estar relacionados y articulados por separado con su respectiva conclusión. No es narrar o redactar en sí el hecho como tal o la norma, sino la relación que existe entre el hecho y esa norma jurídica o ese dispositivo jurídico donde se explique en qué momento existe entre ambos esa relación jurídica. Por lo tanto, los hechos no es más que las afirmaciones que hace el demandante con respecto al conocimiento de las situaciones fácticas. Luego tenemos como requisito número 6 los instrumentos en que se fundamenta la pretensión, es decir, aquellos de los que se deriva el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. Por supuesto, cuando estamos hablando de instrumentos que acompañan la pretensión, estamos hablando de escrituras, papeles, documentos de prueba que van acompañados de ese libelo. En el requisito número 7 tenemos que si el demandante, perdón, si se demandara la indemnización de daños y perjuicios, se debe especificar de estos y sus daños, ¿ok? Entonces allí, bueno, se especifica cada uno de esos daños, las causas de los daños. Si esto no está, pues entonces puede considerarse como inválido. Entonces hay que tener mucho cuidado con cada una de estas especificaciones
para, digamos, ir hilando el daño con las causas de las mismas. Luego tenemos como requisito número 8 el nombre y apellido del mandatario y la consignación de poder. Ya todos sabemos que el poder es un instrumento auténtico, contentivo de la sustitución de voluntad del representado en el representante. Es decir, en este caso es el abogado que queda subrogado en representación de su cliente en todos los actos administrativos, como en el caso de redactar la demanda, contestarla, promover y evacuar las pruebas, entre otros. Entonces, esto es muy importante que quede bien especificado en el nivel. En el requisito número 9, por supuesto, la sede o dirección del demandante, o lo que se refiere en el artículo 174. Y con eso terminamos pues todos los que es los requisitos de forma que son importantes de tener en ese nivel. Es de, digamos que el de ese documento inicial cuando, o mejor dicho, que plasma cuál es la pretensión del actor. Luego vamos a ver a grosso modo lo que es la demanda, ¿sí? Y aquí nos dice que es el instrumento que se materializa con la acción. Y esa acción puede ser oral o escrita. Aquí es importante aclarar que en materia civil el juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda de parte. ¿Ve? Esto es muy importante. No puede iniciar el proceso sin previa demanda de parte, al menos que pueda proceder de oficio cuando alguna ley lo autorice. Entonces, esto es bien importante. En materia civil, el juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda. ¿Sí? Muy bien. Y esto cumple con el principio nemo iudex sine actore, estipulado en el artículo 11 del CPC, el cual dice no hay proceso sin demanda ni jurisdicción sin acción. Entonces, fíjate cómo la demanda plasmada en ese libelo escrito y que en ese libelo están las pretensiones, que es la acción inicial de lo que el actor está buscando, de que se le provean de lo que dice el artículo 26, 257, de lo que es la tutela judicial efectiva y de que los organismos jurisdiccionales cumplan con cada uno de estos elementos constitucionales para que entonces, bueno, obviamente estamos, como dice la Constitución, en sus principios, en sus artículos principales, de que somos un Estado social y de derecho, entonces eso hay que cumplirse. Muy bien, ahora vamos a pasar a cada una de las fases del procedimiento civil ordinario. Tenemos la fase alegatoria, fase probatoria y la fase decisoria. Vamos a revisar a grosso modo cada una de estas fases desde el punto de vista de los lapsos, para más o menos poder entender cuál es el proceso y cuáles son los articulados que acompañan cada una de estas fases. Tenemos la fase alegatoria, y comenzamos siempre con la interposición de la demanda, que ya lo vimos en las láminas anteriores. Y esto está tipificado en el artículo 338 y nos menciona que las controversias que se susciten entre las partes en reclamación de algún derecho se ventilarán en procedimiento ordinario, a menos que esté pautado un procedimiento especial. De igual medida, lo que te dice es, bueno, que este es el inicio de lo que es la demanda como tal. Luego tenemos el pronunciamiento de admisión. En este pronunciamiento de admisión es importante tomar en cuenta el artículo 10 del CPC, que me habla del principio de celeridad procesal. Es decir, ese pronunciamiento de admisión está muy relacionado con este principio en el sentido de que debe ser breve y rápida este procedimiento. Quiero tomar en cuenta lo que dice Iring con respecto a que la lentitud de la justicia es en sí una injusticia. Entonces, fíjese que para ser justo, entonces estos procedimientos deben ser breves y rápidos, ¿ok? En el marco, por supuesto, de la ley. Ahora tenemos lo que es la citación o emplazamiento. Y ya sabemos pues que la citación es la orden de comparecencia mediante una notificación donde dice, bueno, la día y hora que debe comparecer el demandado. Por supuesto, el emplazamiento no es más que ese lapso o ese plazo donde se hará comparecer al demandado. Pues eso debe tener una oportunidad de contestación que está tipificada en el artículo 359
el cual estipula que dentro de los 20 días siguientes digamos, a la citación, pues se debe realizar ese emplazamiento, o mejor dicho, debe comparecer. Durante esos 20 días, pudiera, digamos, el demandado recurrir a las cuestiones previas, que ya todos conocemos y está tipificado en el 346, y digamos que es la oportunidad procesal que tiene el demandado para recurrir a algunos de estos ordinales en dado caso que considere que el libelo tiene algunos vicios. Entonces, dentro de ese lapso para contestar la demanda, podrá el demandado, en vez de contestarla, promover las cuestiones previas. ¿Sí? Ahora, si no promueve ninguna cuestiones previas, entonces debe proceder a contestar la demanda. Que tenemos entonces el otro paso que está tipificado en el artículo 358, que es otra oportunidad procesal, donde pues me indica que si no hubiese alegado las cuestiones previas, el demandado procederá a la contestación de la demanda presentada por escrito. Luego tenemos la fase de prueba. En la fase de prueba, por supuesto, donde se van a promover todos esos elementos probatorios, ambas partes, o mejor dicho, las partes, el demandante como el demandado. Entonces, tenemos un primer paso que es la promoción de las pruebas, tipificado en el artículo 396 con respecto a los lapsos de promoción, y menciona que dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio, las partes pueden promover las pruebas. Sin embargo, de común acuerdo, pueden evacuar pruebas en cualquier estado o grado de la causa. Entonces, esto es bien importante tomarlo en cuenta, no solamente los lapsos, sino que también hay oportunidad, por supuesto, en común acuerdo con el resto de las partes, en que cualquier estado o grado de la causa podemos seguir evacuando pruebas. Luego tenemos como segundo paso la impugnación o el lapso para convenir u oponerse. Aquí eso está tipificado en el artículo 397 del CPC y estipula dentro de los 3 días siguientes al término de la promoción. O sea, ese es el lapso para convenir, o sea, estoy de acuerdo, o para oponerse a alguna de las pruebas presentadas a alguna de las partes. Luego tenemos como tercer paso la admisión de pruebas o negación. Dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término de lo que es el punto anterior, el juez providenciará aquellas pruebas que están en los términos lícitos legales y por supuesto va a desechar las que sean impertinentes. ¿Ok? Una vez admitidas las pruebas o negadas, entonces comienza lo que llama ese proceso o ese lapso de evacuación de las pruebas, el cual está pautado en 30 días de evacuación a partir de su admisión. Ok, muy bien. Luego tenemos, y bueno, terminar con las diligencias probatorias de oficio. Entonces, fíjense cómo en esta fase de prueba tenemos una serie de pasos que debemos cumplir los lapsos probatorios y que debemos estar pendientes no solamente en el lapso como tal, sino, digamos, esos elementos probatorios necesarios para que cada una de las partes puedan conocer y que no existan vicios al respecto. Luego tenemos las fases decisorias, es decir, ya se realizaron todas las pruebas, pasaron por una serie de procedimientos, quizás experticia, inspecciones, consulta, una serie de elementos, eso va a depender del caso que se esté tratando. Entonces, en esta fase decisoria es importante conocer que uno de los pasos principales es si alguna de las partes solicita un tribunal con asociado. Esto está tipificado en el artículo 118, donde todas las partes tienen derecho a que en todas las instancias del juicio se constituyan en asociados para dictar la sentencia definitiva. Es decir, las partes solicitan que se asocien dos abogados que acompañen al juez en tribunales y puedan
digamos que formar parte de ese tribunal. ¿Ok? Luego tenemos el informe de las partes, que no es más que, bueno, si no se pide esa asociación que dijimos anteriormente en tribunales, entonces, bueno, las partes emiten sus informes. ¿Sí? Luego tenemos la observación de los informes, que está tipificado en el artículo 519, donde nos menciona que presentado los informes de las partes, cada parte podrá presentar al tribunal sus observaciones sobre los informes de la parte contraria, dentro de los 8 días en cualquier hora fijada en tablillas. Luego tenemos los autos para mejor proveer, y esto no es más, digamos, que esa facultad que tiene el juez cuando observa que exista un hecho dudoso o algún testigo que no rindió de manera oportuna su declaración, o exista, o mejor dicho, alguna inspección judicial en algún lugar que se necesita cotejar, o se practique alguna experticia. Y por último, por supuesto, tenemos ya la sentencia, que ya todos sabemos que por supuesto el fallo debe emitirse 60 días, conforme al artículo 515 del CPC, y en este caso pues no puede diferirse sino por una sola vez, que no exceda los 30 días. Muy bien. Y bueno, es importante conocer aquí el artículo 26 o analizarlo de la Constitución, donde habla que toda persona tiene derecho al acceso de los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Entonces, fíjate cómo, por eso yo decía que el artículo 26 es como el eje transversal de todo este procedimiento, o mejor dicho, del proceso como tal en cada una de las fases, desde que iniciamos con la interposición de la demanda hasta la sentencia, de manera que se cumplan cada una de estos elementos características, porque estamos hablando, por supuesto, de un derecho, de un debido proceso, de una tutela efectiva que están moviendo unos actores para que les provea de ese daño que ha ocurrido algún tercero. Luego tenemos el artículo 257 constitucional, que habla pues que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de las formalidades no esenciales. Bueno, creo que este artículo 257 me permite, o me permito yo decir, que es una conclusión bien importante de todo lo que he conversado desde el inicio de estos tips, que yo lo puedo llamar como tips importantes, sobre todo para los abogados nobles, que muchas veces cuando, digamos, nos graduamos tenemos alguna, digamos, deficiencia en materia de términos, o no conocemos exactamente cuál es el procedimiento paso por paso qué hacer en un momento determinado cuando estamos en este tipo de ejercicio de la profesión. Entonces, bueno, en líneas generales, de conclusión, lo que podemos decir que definitivamente este es un procedimiento bastante riguroso, que debe, por supuesto, los abogados estar acompañados, o mejor dicho, tener la experiencia en la materia que están, digamos, acompañando o asesorando a su cliente, dado que las diferentes causas tienen características distintas unas de otras, y que las normativas que podamos nosotros disponer para vincular con ese hecho fáctico o con esas afirmaciones que están establecidas en la pretensión, pues tenga relación y vínculo jurídico, y de manera que el juez pueda determinar que efectivamente lo que estamos pretendiendo, demandando, pues realmente se nos subsane eso que estamos reclamando.
Bueno, eso es todo por hoy. De todas, si les gustó el contenido, por favor, darle me gusta al, al video, comparte con otro profesional de la rama del derecho. Si tienes algún comentario o algún criterio que sé que quisieras aportar, bueno, bienvenido sea. Feliz tarde.